Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un video más en este canal. Saben, siempre me gusta ir como alternando varios temas y en esta ocasión voy a hacer dos videos con respecto, vamos a decir que lo voy a dividir en dos partes. Esta primera parte que es las decepciones, va a ser como un top, un top de 5 decepciones, 5 cosas muy decepcionantes de estudiar psicología. O sea, vamos a decir que durante la carrera. Y en la segunda parte les voy a hacer, vamos a decir que el top de 5 cosas que me hacen sentir muy satisfecho sobre mi trabajo como psicólogo. Me voy a remontar a lo que es estudiar psicología en general y pues aquí les voy a hacer este pequeño top, así que comenzamos. Ok, vamos con el pero. Yo digo que en este top pues más o menos todas las cosas son igual de negativas, ¿no? Porque les tengo que decir, este video va dirigido principalmente pues, por si quieres empezar a estudiar psicología por alguna razón. 5. Que cualquiera puede ser psicólogo. Entonces fíjense, esto es una decepción principalmente, una cosa muy decepcionante de comenzar a estudiar psicología, es darte cuenta que prácticamente cualquier persona podría estar estudiando psicología y que cualquier persona puede convertirse en psicólogo. En psicólogo clínico o en psicólogo exitoso en algún área en específica, no cualquiera lo puede hacer. Pero sí cualquiera puede estudiar psicología y cualquiera puede terminar la carrera incluso con un muy buen promedio. Y de eso yo me di cuenta y fue como una decepción porque honestamente yo tenía como una idea de que no era tan común. Por alguna razón en mi cabeza nunca pasó así como pensar en cuántas personas estarán estudiando lo mismo que yo. Y la verdad es que muchísima gente está estudiando lo mismo que yo. Y yo me daba cuenta ya cuando llevaba unos semestres en la carrera que pues había como 1000 escuelas privadas, algunas escuelas buenas, algunas, la mayoría escuelas patito, y yo me daba cuenta que era gente que en ocasiones ni siquiera sabía escribir bien y que llevaban pues un promedio, vamos a decir que incluso mejor que el mío, ¿no? Entonces decía, pues es que esto no es una carrera en donde se requiere inteligencia y muchas veces más bien lo que se requería, pues vamos a decir que era un sentido de cumplir, incluso pues nada más con las tareas, ¿no? Hasta la fecha sigo pensando que estudiar psicología no requiere realmente como muchos recursos cognitivamente hablando. Y yo me daba cuenta incluso que ni siquiera de tiempo. O sea, realmente yo a lo que me refiero con este punto, que me decepcioné, fue que yo esperaba que me exigiera más a mí mismo, ¿saben? O sea, yo esperaba que fuera un poco más exigente, demandante, que me hiciera pues como que me forzara a aprender más cosas. Y la verdad es que incluso yo me atrevería a decir que pues quizás las asignaturas más difíciles quizás fueron las de carga metodológica, o sea, metodología de la investigación, pero pues no es nada imposible de aprender, simplemente pues es una cuestión de disciplina y hacer las cosas que tienes que hacer. Y ya, estadística pues lo mismo, son matemáticas realmente muy básicas. Y pues toda la cuestión de psicopatología y aprender pues algunos criterios diagnósticos y estas cosas, pues realmente pues es una cuestión de memoria, de aprender las cosas, pero vamos a una comprensión más avanzada, por decirlo así, pues de repente algunas asignaturas en donde se hablaban de cosas bastante abstractas, como les estoy hablando como de psicoanálisis o de sociología o cosas así que más bien es totalmente subjetivo e interpretativo y pues que sacaras 10 en un examen tenía que ver más bien con que tú aprendieras le voy a llamar así, el metalenguaje del profesor, o sea que de repente sus palabritas domingueras pues tú las escribieras en tu examen tal cual él las estaba diciendo, porque muchos exámenes no eran ni siquiera así como estandarizados, sino que cada profesor hacía su examen con lo que más o menos te explicaba en clase y ya. Entonces esa fue mi primera decepción, así que veía gente que de repente pues yo decía, me sorprende que lleve un promedio de 10, honestamente tampoco es queja, ¿no? O sea, eso sería como muy mediocre de mi parte, como culparlos de tener mejor promedio que yo, y yo en realidad nunca estudié, y eso también era lo que me decepcionaba. Yo nunca estudié, nunca me esforcé así como que mucho en hacer mis trabajos. Yo creo que en toda la carrera me desvelé unas 10 veces y aún así pues tuve un promedio decente. Nunca estudié para un solo examen, les confieso, era lo que vi en clase y rara vez tomaba apuntes y pues estaba en clase y lo que se me pegaba, con eso sí el examen y salí bien, ¿no? Entonces, pues eso en realidad sí me decepcionó porque yo esperaba un desafío mental un poquito más fuerte en ese sentido, ¿no? Tiene su grado de complejidad en cuanto pues, a que tienes que leer mucho, pero digo, o sea, si vas a estudiar una licenciatura creo que es más que obvio que pues tienes que saber leer. Entonces, o sea, así como que complejo, muy difícil, no fue. Y en esa parte, pues eso fue una decepción para mí.
que prácticamente es como cuando pisas el pasto y sale agua después de llover, pues prácticamente pisas el pasto y salen psicólogos. Entonces cualquiera puede ser un psicólogo, honestamente, y eso me decepciona. Cuatro. Algo que me decepcionó de estudiar psicología es que los profesores siempre se están tirando cosas los unos a los otros. Y eso particularmente no me gustó. Siempre era común durante la carrera, al menos en mi caso, pues que un profesor, pues así como que hablaba pestes de otro profesor y decía así como, no le hagan caso a él porque él no sabe, porque está tonto, ¿no? Prácticamente así, ¿no? O no le hagan caso a tal teoría, o no lean a tal autor porque es una porquería, ¿no? O sea, como que de repente, pues, en la psicología, lo que más arruina la psicología son los propios psicólogos. Este ambiente, vamos a decir que de competencia insana, que de hecho, incluso ya en el campo laboral se ve así, o sea, puede que alguien sepa que tú haces un buen trabajo, pero nunca te va a recomendar porque te tiene como que coraje y como que quiere desprestigiar todo lo que haces. Entonces, ¿saben a qué se me hace parecido? Al ambiente de la música. Si alguien ha estado como en el ambiente de la música, yo les pongo el ejemplo porque yo toqué la guitarra pues así como en una bandita por algunos años. Y era como que pues tú tocas y no estás compitiendo con nadie, estás tocando lo que quieres tocar y punto. Y siempre hay un guitarrista abajo así como viéndote, como juzgándote, como de, yo lo podría tocar mejor. O, pues sí, ahí más o menos toca, ¿no? Entonces es un ambiente parecido, ¿no? O sea, por mucho que hagas un buen trabajo, la gran mayoría de las personas de tu misma área, y a lo mejor es de todas las áreas, ¿no? A lo mejor es una cuestión cultural de aquí, de donde vivo, pero pues sí notaba mucho eso, una competencia poco saludable, poco sana, en donde pues nunca te resaltaban realmente los aspectos positivos de ningún otro psicólogo y de ningún otro profesor y de nada más que de lo suyo. Era así como de, no, yo aquí, chavos, yo lo sé todo, yo soy la ley. El único que tuve, no es cierto, bueno, es que otro no fue mi profesor, fue como mi mentor cuando hice mi servicio social, pero tuve un profesor que sí era crítico y autocrítico. Y él sí nos decía, no, pues lean, o sea, si su profesor tal les dice lean, pero critiquen lo que les está diciendo y no tienen por qué estar de acuerdo, ni siquiera conmigo tienen que estar de acuerdo, y ustedes argumenten, pero lean para que me puedan discutir y me puedan argumentar, pero si ustedes no leen nada, pues realmente qué me pueden llegar a decir, ¿no? Entonces ese fue el único profesor, y lo reconozco, que fue autocrítico y crítico con los demás, pero de manera saludable, y no le caía bien a casi nadie. Punto número 3, y yo diría que quizás es el que más me afectó, que no se enseña psicología científica. Esa fue, yo creo que mi decepción, la que más me dolió en el fondo. Yo no lo sabía. Yo les platico así a grandes rasgos, ¿no? Antes de entrar a estudiar a la escuela, creo que durante mi infancia y temprana adolescencia nunca pasó por mi mente estudiar psicología. Nunca. Yo tenía como otros planes, ¿no? Pero pues como que mis pruebas de aptitudes, de intereses vocacionales, todo eso, pues me decían, ¿no? Así casi que me sacaban a la cara, estudia psicología, es lo tuyo. Y sí, ya después como que lo comencé a pensar y a considerar y dije, pues tal vez sí, no lo sé, lo voy a intentar, ¿no? Yo siempre estuve muy interesado, ya hasta después razoné, ¿no? Yo siempre estuve muy interesado en cómo funcionaban los animales y los seres humanos. O sea, todo el comportamiento, la conducta animal y humana. Pues a lo mejor yo antes lo pensaba distinto, ¿no? Como humanos, animales no son lo mismo. Y ya cuando comencé a hacer investigaciones en la prepa, de que de verdad me comenzó a interesar pues el comportamiento de los seres humanos, como para googlear, buscar, estar investigando, haciendo todas estas cosas, pues eso ya era psicología, ¿no? Pero yo tenía como la idea de la psicología científica. De hecho, eso era a mí lo que me encantaba. La primera clase que me encantó, bueno, dos clases, ¿no? Por las que me enamoré y no me di de baja el primer semestre, fue porque en el primer semestre tuve procesos psicológicos básicos en donde ves pues, todos los canales de percepción, sensación, cómo funcionan pues vamos a decir que las vías de interacción del el cerebro con el mundo, por decirlo de alguna manera. Toda la cuestión del condicionamiento clásico, un poquito de condicionamiento operante, o sea, cómo funcionamos, cómo aprendemos, cómo interactuamos con el medio. Y eso me gustó muchísimo. Y la otra clase que me enamoró, que me enganché así, dije, no manches, esto me encanta, lo amo, fue psicofisiología, así se llamaba, psicofisiología 1, donde pues, los pares craneales, ves pues todo el funcionamiento pues quizás de neurotransmisores, de algunas, pues de lo que es la amígdala
lo que popularmente escuchamos los que no están relacionados con psicología, serotonina, noradrenalina, bla, 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 todo eso. Vamos a decir que esta parte como neurocientífica, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento biológico, estructuras y cómo el cuerpo influye para entender el comportamiento humano, me encantó esa clase, ¿no? Pero a partir de ahí, vamos a decir que se fue degradando la carrera y cada vez leía y veía menos ciencia, ¿sí? O sea, yo me atrevería a decir que pues, de todas las clases yo creo que un 5% son psicología científica, me atrevería a decirlo, y no necesariamente por los programas, sino por los profesores también. Había clases que pues era la intención entender, ¿no? Yo recuerdo mucho que había, para entender toda la cuestión, por ejemplo, de diagnóstico, me parece que eran 3 clases. Bueno, más bien se integraba como todo un sistema de clases. Para poder hacer un diagnóstico, tú estudiabas lo que era psicopatología del niño, o sea, enfermedades mentales de los niños, infantes, adolescentes, psicopatología del adulto, que era integrar diagnósticos pues, de personas adultas. Integrabas también después lo que era psicometría, o sea, instrumentos para medir variables psicológicas. Me parece que otro taller como de psicometría, pero ya como de elaboración de instrumentos. Y una asignatura que se llamaba integración del diagnóstico, me parece que así se llamaba. Entonces, como que esas 5 se integraban al final en integración del diagnóstico, donde ya ponías en práctica todo. Y para hacer diagnóstico, o sea, es como un acuerdo común de todo el mundo, no es que alguien se lo invente o se lo saque de los calzones. Existe algo que se llama el DSM y otro que se llama el CIE, CIE, ¿sí? Son así como, o sea, hay como varios niveles. Me parece que el CIE ahorita va en el nivel 11, el CIE 11, que es de enfermedades en general, no nada más mentales ni psiquiátricas, sino todo tipo de enfermedades. Y está el DSM, que vamos a decir que es un manual que se fundamenta un poquito más en lo estadístico, utiliza en todo el mundo, para los que no conocen el tema, pero pues ahorita está el DSM-5, me parece que es el último, ¿no? Vamos a decir que es en el que nos basamos los psicólogos para establecer diagnósticos, ¿no? Entonces había profesores que no estaban de acuerdo con hacer diagnósticos. ¿Por qué? Pues porque se les daba la gana. Decían, yo no utilizo ese libro y yo no creo que se pueda diagnosticar. De repente comenzaban como en ondas, vamos a decir, hippies. Espero que no me malinterpreten y no me tomen a mal el comentario. No, la enfermedad mental no existe, todo es un invento del capitalismo que te quiere hacer sentir mal, quiere patologizar todo lo que haces, chavo. Entonces la enfermedad mental no existe, es un invento de Babilonia. Y te comenzaban así como a justificar por qué no te iban a enseñar el DSM. Y era como de, en el programa viene el DSM, existe algo que se llama el derecho de libre cátedra. Y pues también, o sea, yo lo entiendo y estoy de acuerdo en que pues, cada profesor puede adoptar su estilo, pero mandaban al demonio el programa y te enseñaban otras cosas que no tenían nada que ver con el diagnóstico. Yo terminé la facultad sin saber integrar un diagnóstico y eso es grave. Pero yo no sabía de psicología científica, o sea, realmente toda mi formación de psicología científica la obtuve de mi servicio social porque lo hice en un laboratorio de psicología experimental. Y fue ese profesor que realmente nunca tuve clase con él, pero fue mi mentor, el que pues, me enseñó cuestiones de metodología, cómo hacer las cosas de manera científica, porque era importante tener un punto de vista científico al trabajar en la clínica o en lo laboral, cómo siempre tener una actitud científica, que es una actitud autocrítica, pues para hacer las cosas lo mejor que puedes, ¿no? Punto número 2 de las cosas que me decepcionaron de comenzar a estudiar psicología, que te tratan distinto a las personas, o sea, los que no son estudiantes de psicología. Todo esto se los estoy platicando desde mi experiencia personal, pero fue algo que me decepcionó mucho, o sea, que de repente te comienzan a tratar distinto. Y fíjense, hasta hay memes y hay chistes, y sí es gracioso en un inicio, ¿no? De, ay, me estás psicoanalizando, ¿no? Ay, ya no platico contigo porque como estudias psicología me estás psicoanalizando. Te comienzan como pues sí te comienzan a tratar distinto, ¿no? O sea, incluso al punto de que, pues de repente como que la gente no se quiere relacionar contigo tan fácilmente, porque pues es como el estigma de, ay, pues es psicólogo, pues te va a comenzar a criticar, a analizar, a diagnosticar, y como esas cosas, o sea, sí afectan tus relaciones, ¿no? De hecho, pues es como una cosa curiosa que de repente, pues al relacionarte con las personas, sí te cuesta trabajo, de repente, pues como hacer clic con alguien que no se dedique a nada relacionado con la psicología,
porque de repente comienzas a hablar de cosas y te miran así como, pues este loco de qué cosas me está hablando, o me está hablando de cosas que yo ni quiero saber ni me interesan, y es así como, no sé, o sea, sí cambia la gente a tu alrededor contigo en cuanto al trato cuando comienzas a estudiar psicología. Punto número uno. Ahorita vamos a decir que es un trato distinto, como si fueras bicho raro, ¿no? Pero el punto número uno, que la gente te comienza a tratar como apestado. Eso yo creo que sería lo más decepcionante y negativo de estudiar psicología, en mi experiencia, que la gente me comenzó a tratar como el apestado, como el raro, ¿no? Como todos estamos estudiando carreras de verdad y pues tú estás estudiando psicología y pues como que te quedas a trabajar, te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces incluso a nivel pues de relaciones interpersonales, o sea, sí te sientes como un poquito marginado, así como pues ves a todos, pues, a lo mejor como, no sé, o sea, el típico compañero que era tu compañero de prepa está estudiando administración y está como toda esta onda, pues de que se mete en ondas de negocios y quiere pues como tener su propia empresa y todas estas cosas. Y cuando eres psicólogo, o sea, es como un estigma, ¿sí? Quiero que entiendan eso. Por ejemplo, tú piensas en un biólogo y a lo mejor piensas en alguien medio hippie, como que, ¿sí me entienden? Así como con su suéter de franela. O piensas en alguien de filosofía y también piensas así como, pues, ¿este de qué va a trabajar? O se la va a pasar, pues, así tirado en un árbol contemplando el paisaje. Este tipo de cosas. Pues lo mismo, lo mismo cuando comienzas a estudiar psicología, como que no te toman en serio, o sea, de verdad te ven así como el apestado, como pues el que qué va a hacer de su vida, o de verdad algún día va a tener un trabajo, o si tienes una relación con una persona, o sea, te comienzan así como de, y si estás así como pensando en que vas a trabajar de algo, y si se vive bien de eso, y te comienzan como a presionar todo el entorno, así como pues te equivocaste de carrera, ¿por qué estudiaste esa porquería? Yo sí estoy estudiando algo que me va a dejar dinero, esas carreras no sirven para nada, ¿no? O sea, como que toda la gente de tu alrededor, familiares, amigos, todos te comienzan así como a preguntar, ¿no? Así como a presionar, y sí, ¿y de qué vas a trabajar de eso? ¿Y los psicólogos qué hacen, no? Entonces también como todo, o sea, todo esto que les digo de un trato como de apestado, también así como de, pues yo conocía a una psicóloga y pues la verdad muy mala, ¿eh? Yo creo que eso que estudian ni sirve para nada, ¿no? Entonces toda la gente así como que tiene mucho hate hacia la carrera y se nota en comentarios y cosas que te dicen. Creo que no me estás hablando de una forma correcta, ¿no? Como dices, claro, como estudias psicología ya te sientes muy así, que no sé qué, como si tú me vas a venir a educar a mí, ¿no? Y desprecian totalmente lo que estás estudiando, ¿no? O sea, y eso ya permea desde que estudias hasta que sales de la carrera, ¿no? Es como de, pues tú por ser psicólogo te sientes mucho, pero yo sé más de la vida, ¿no? ¿Tú qué me vas a venir a enseñar? ¿No? Incluso cuando haces tus prácticas y de repente platicas con gente mayor, es como de, pues sí, pues tú eres muy psicólogo y lo que quieras, pero pues yo tengo experiencia de vida, ¿no? Entonces, todo el mundo desprecia la carrera, o sea, todo el mundo te tratan como apestado, como que vas a ser pobre, como que eres tonto, como que estudiaste eso porque no pudiste estudiar otra cosa, o sea, todo el mundo te comienza a tirar así como un montón de basura mientras eres estudiante y cuando sales todavía un poquito te alcanza, ¿no? Entonces, pues este video lo hice pues dirigido a los que quieren estudiar psicología, pues, para que estén conscientes, ¿no? Para que sepan a lo que le están tirando y a que pues la gente de repente pues cambia a tu alrededor, tú también cambias algunas cosas, ¿no? Y pues hay cosas decepcionantes de estudiar psicología, la verdad es que sí, no todos lo van a decir, yo te estoy hablando desde mi experiencia como estudiante de psicología en México, quizás en otros lados es distinto, ¿no? No dudo que pues quizás en otras realidades, en otros entornos sociales, pues posiblemente el que estudia psicólogo, digo, no es lo mismo también, ¿no? O sea, yo creo que si tienes un título de psicología de Harvard y pues así como que te esforzaste en la universidad y te dedicas a algo pues así de renombre, por decirlo así, pues sí tiene cierto estatus, ¿no? Pero la realidad es que estudiar psicología sí tiene sus cosas decepcionantes, espero haberlo plasmado aquí. ¿Tienen alguna duda? Me lo dejan en los comentarios y nos vemos en la segunda parte donde les hablaré de las cosas positivas, porque sí las tiene. Cuídense mucho, que estén muy bien, les mando un abrazo, bye.